La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos oyentes, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de A Fondo. Precisamente nos reencontramos domingo a domingo como lo solemos hacer, trayéndoles temas interesantes. En esta ocasión hemos titulado el episodio del día de hoy Elecciones 2019 voto a voto. Estamos rumbo a las elecciones seccionales. El 24 de marzo tendremos que decidir nuestras nuevas autoridades. Entre ellas están los alcaldes, prefectos, juntas parroquiales y además un tema que hemos venido tratando en la radio de varios días atrás, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Tema que creo que casi que vamos a ciegas. Poder discutir de quién está de candidato se vuelve imposible por la cantidad de candidatos que tenemos a la fecha. Pero eso será materia de otro programa. Por ahora, lo que corresponde es dar la bienvenida a nuestros panelistas, que entre ellas está Carla Crespo, Daniela Hidrobo, Carolina Ávila, que se integra más adelante, y Jenny Arizaga. Las primeras tres pertenecen a la Andariega. Me refiero a Carla Crespo, Daniela Hidrobo y Jenny Arizaga. Es un medio digital del cual en algún momento también hemos citado y hemos referido material. Este tema se ha vuelto cada vez más usual, hay una tendencia por los medios de comunicación digital y con ellos traen también un aire fresco a la comunicación. Sin más, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Juanfer, y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Gracias por la invitación. Buenos días, igualmente, Juanfer, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí gustosas de poder conversar un poquito. Todas son unas expertas en comunicación, manejan el medio digital La Andariega, un medio que se ha dado cita con los diferentes candidatos a la alcaldía para conocer, entre otras cosas, sus propuestas y también hacer algunas que otras preguntas incómodas. Un medio digital que por ahora incluso se ha vuelto viral, dado ciertos tramos de entrevistas que han sido cortados y pegados a conveniencia. Eso sucede en campaña política, lo hablábamos afuera de los micrófonos y sin duda vamos a entender un poquito más de cómo fue el desarrollo de esas entrevistas, cómo conocieron ustedes a los políticos y por qué para mí era interesante el invitarlas a ustedes, porque de alguna manera resulta mucho más refrescante la visión que ustedes pueden aportar de los diferentes candidatos que no pueden aportar los medios tradicionales como nosotros, puesto que ya de por sí viene el candidato armado con una estructura el momento que viene a visitarnos. Por eso, sin más, creo que el micrófono es de ustedes. Pueden intervenir de manera aleatoria, no tenemos inconveniente con este tema. ¿Cuál ha sido el candidato, particularmente una a una me puede decir, que le ha causado quizás una felicidad conocerlo, una simpatía, si es el término más adecuado? ¿Cuál ha sido ese candidato más simpático entre los 13 que entiendo ya pasaron por su set? Chuta, está complicado. Bueno, podríamos contar un poquito cómo se dio el proyecto y, claro, y de qué se trató, como para que la gente sepa. Por favor. La idea era que podamos conversar con todos los candidatos, o al menos la mayoría, porque son tantos y es complicado tenerles más en época de campaña. Entonces la idea era conversar con ellos, una entrevista de más o menos una hora, con ejes temáticos, digamos que los más importantes: vialidad, seguridad, etcétera, y cultura también, por ejemplo. Y además tener un tras cámaras, que es la forma en cómo ellos se comportan cuando no están frente a los medios o cuando no están con la cámara prendida. ¿A ellos les avisaron que iban a estar pendientes ustedes No. desde el principio? Esto fue surprise. Sorpresa. Ya. Es que avisarles también significa que ellos tengan una actitud diferente, claro, que Lo ya que estén pasa es de que predispuestos. muchos políticos tienen su grupo de avanzada, que es como se les conoce a la gente que les ayuda para Sus este tipo de asesores entrevistas y siempre están preguntando y cómo va a ser, qué van a hacer, qué van a preguntar, bueno, de todo tipo de cosas. De ¿no? hecho, ahí hubo algunos que nos consultaron también sobre qué se va a tratar, sobre qué temas vamos a hablar, y claro que se les dio los diferentes ejes como sumamente ligeros, generales, pero no los temas específicos. Las preguntas como tales. Claro. Así es. Y en base a lo que decías al inicio, con respecto a
esta parte de cómo se le perciben a los medios digitales, también fue sumamente interesante el producto que pudimos tener, porque justamente como que se fueron tan, no sé, relajados, digámoslo de cierta forma, y tuvimos como la crónica, informales, tuvimos, digamos. Exactamente. Es como que medio joven que está experimentando. Así es. Creo que tuvieron esa visión, medio joven, medio de mujeres, quizás también a lo mejor. Sí, de hecho hubo un comentario, ¿no? Sí. Que nos dijeron así como, nuestros asesores nos dijeron que veníamos a hablar con chicos, o sea, con jóvenes y mira, terminamos hablando de todo. Fue como, sí, pero igual con los jóvenes también se puede hablar de cosas interesantes, ¿no? Muy bien, yo había preguntado cuál fue el más simpático y es que nuevamente mi interés es, más que dar un nombre, es entender el comportamiento detrás de un medio digital, el comportamiento que reciben los candidatos con ustedes. ¿Cuánto más fácil fue para ustedes concertar las entrevistas que lo que es para los medios tradicionales, por ejemplo? Uy, fue Carlita fue la que se tuvo. Estuve atrás llamando, insistiendo hasta que me contestaran. En realidad, yo creo que las personas jóvenes, o sea, nuevas, los candidatos nuevos, son los que ellos mismos manejaban su agenda. Puedo hablar. ¿Más predispuestos quizás? Exacto. Ese momento me dijeron, muy bien, Carla, dime la hora, dime la fecha, y ese momento agendaron, excepto 3 personas. Bueno, y eso ya nos imaginamos quiénes, ¿no? Excepto, bueno, en este momento 4, serían 4, porque un candidato me contestó una vez, luego ya no me contestó más, a pesar de que es nuevo, se le ve por primera vez en esta candidatura. Prefiero no dar nombres para claro, no me interesa problema, que se dé un tema de susceptibilidad, ¿no? Pero claro, yo creo que la gente más o menos va entendiendo cómo se va perfilando, quiénes son, y creo que aunque en las encuestas entre unas y otras varían y significativamente, de alguna manera se mantiene el grupo, así que creo que por ahí está bastante más claro. Claro, y es esa idea, ¿no? También a las personas que es más difícil contactarles, ponen más reglas, o sea, ellos son como los que quieren poner, bueno, mándame las preguntas, mándame los ejes, mándame los días y todo eso. Y hay una falta de respeto aquí, sí quiero aclarar, porque nos fallaron en 2 horas, el uno media hora antes, entonces o sea, les cancelaron nos con cancelaron ese lapso de tiempo. Exactamente, entonces es muy difícil conseguirles a estas personas. Supongo que también su agenda es complicada, ¿no? Pero los otros candidatos que son nuevos, las caras nuevas que estamos viendo, ellos fueron muy predispuestos, ya les digo. Ellos mismos me contestaron el teléfono sin necesidad de asesores. Ese momento pudimos concretar la entrevista, el día, la hora. Entonces yo creo que la mayoría tuvo esa alegría, incluso a decir, bueno, nos estamos saliendo de los medios tradicionales, vamos a experimentar quizás también con un medio digital, un medio que tiene otro target, un medio de jóvenes. En medio de las entrevistas que ustedes tuvieron, pude ver en una de ellas que parece ser también parte del grupo de ustedes, una persona que tiene trayectoria en los medios tradicionales, ex editorialista de diario El Tiempo. Les estuvo acompañando. ¿Él estuvo presente en todas estas entrevistas? Sí, él es colaborador, digamos. Él es colaborador de Landariega desde sus inicios. Ha sido una persona con quien hemos podido trabajar y pues nutrirnos también de todo su conocimiento. Entonces, en este tipo de proyectos se ha decidido como contactarle para tener también este apoyo, ¿no? Y pues un contraste, digamos. Por ejemplo, él fue la experiencia. Fue editor cuando nosotros trabajamos en El Tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno, a raíz de eso conversamos con él como para igual tener ese contraste que te digo, que a veces es un poco necesario. Y bueno, a la final se logró concretar la entrevista con 11 de los 13 candidatos, que para nosotros es bastante. ¿Quién falló? 11 de los 13. Marcelo Cabrera. Sí, para mí también, yo no tengo para decirlo. Marcelo Cabrera y Jaime Rodas. Qué pena. Jaime Rodas desapareció, contestó una vez y 4 llamadas después nunca más apareció. Marcelo Cabrera sí que es otra historia inaccesible. Bueno, también hay que entender que aún como autoridad probablemente se le volvía complicado la agenda. No estoy en plan de defender, simplemente quiero imaginarme las razones, ¿no?
Bueno, no, la verdad fue un tema más, como dice Carlita, tal vez como de subestimar al medio, no sé la verdad, porque nuestra idea era entrevistar a todos y una vez que entrevistemos a todos, subir los productos para que nadie tenga como la ventaja de que ya vio el producto como es y va a ir de cierta forma preparado, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya nos canceló tanto y nos dejó plantadas y hablamos, claro, como con 4 asesores diferentes, incluso con él mismo, y nos dejó plantadas a la final, sin más. Decidimos no hacerle la entrevista. Entonces publicamos el primer producto, que era el video y el texto, y nos llamaron el día que se publicó a decir que ya reprogramemos. Entonces ya no lo hicimos porque primero que nos dijeron que se habían olvidado. Entonces eso ya es una muestra terrible de falta de respeto. Entonces después que ya tenía como esa ventaja de haber visto el producto y ya iban a ir de cierta forma preparados o diferentes, y eso es ventaja en relación a los otros candidatos que sí aceptaron, que se dieron el tiempo, y nosotros también reprogramar todo para volver a hacerlo, entonces no le aceptamos. Y en este caso también lo que dice Dani es que bueno, dicen nos dejó plantadas, pero este no es un trabajo solamente de las 3, hay 14 personas que estuvimos en este proyecto. ¿Qué gana la Andariega con este tipo de trabajo? Pues ganamos primero experiencia, apoyar más a la pasión que tenemos como medio digital y pues empezar a posicionarnos en la ciudad, que ese es uno de nuestros objetivos también. Y en esta ocasión trabajamos con chicos de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, de la Universidad de Politécnica. Como te digo, fueron 14 personas con cita de espacio, con todo el equipo técnico, entonces tampoco no es que es muy fácil, así como vamos a reprogramar una entrevista o algo así, porque son chicos que se movilizan, que vienen de diferentes lugares, que tienen que comer, que, o sea, es una producción grande. ¿Y cada quien con su propio peculio o existe un fondo detrás de ustedes? ¿Quién las financia? Nosotros financiamos. O sea, como no hay la banca detrás de ustedes. No, hay la familia detrás de nosotros. Ahí está la verdadera banca. La familia, o sea, nosotros como Andariega siempre hemos dicho que, bueno, de hecho la Andariega nació porque nosotros queremos decir lo que no se dice o decir lo que se dice de otra forma. Entonces, de cierta forma es eso, no es eso lo que nos mueve y lo que ha movido a la Andariega, viendo que los medios tradicionales ya tienen una lógica, responden a la inmediatez, etcétera. Nosotros buscamos hacer algo diferente. Por eso el porqué de las por eso el porqué de las crónicas, por ejemplo, el contar cómo son ellos con sus asesores, cómo son sus asesores, porque eso te dice mucho de un candidato. Y es lo que por lo general no se ve porque prenden la cámara, entonces ellos ya saben cómo actuar. Pero es el trayecto, ¿no? Cómo entran, cómo saludan. Por ejemplo, eso está muy claro en las crónicas. Candidatos que llegaron y saludaron a todo el equipo, candidatos que, bueno, pues llegaron y simplemente se sentaron, entre otras cosas. Entonces, esos detallitos de cómo es el comportamiento del ser humano. Cuánta gente llega, cuántos asesores tienen. Y yo creo que también, Claro. Yo creo que también cuando se planteó el proyecto, nosotros quisimos plantearlos para el target al que nosotros llegamos, que es un target joven, un target más o menos de nuestra edad, porque pensábamos que a ellos también les interesa la política. Es mentira que la política solamente es para las personas mayores, solamente es para las personas que entienden, sino que yo creo que hay una necesidad de decir y mostrar otros productos para hacerlos entretenidos, para que conozcan al candidato, porque yo creo que incluso hasta ahí nosotros aportamos a un poco a la democracia, ¿no? Claro. A entender esta lógica de que sí podemos participar. De hecho, es nuestra obligación, entonces conozcamos a los candidatos de otra manera, de una manera diferente, de una manera que el producto te llame la atención. Entonces eso también fue el objetivo de hacer todas las entrevistas, de hacer esta producción, de hacerlo de esta manera en un lugar que conocemos casi todos los jóvenes, en Bumba, a la orilla del río, como en una velada. No me han invitado, pero si me invitan voy. Bueno, te invitamos ya, que es un lugar muy bonito. Vamos a dar a esta hora también la bienvenida, ya se une al
grupo de panelistas Caroline Ávila, quien es profesora y catedrática de la Universidad de la SUAY. Ella nos ha acompañado en otros espacios a través de la W. En esta ocasión, pues ella tenía otros eventos pactados antes de esta entrevista, por eso está excusada de llegar más tardecito, no por otra razón, así que tampoco es que ha llegado tarde. Le agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Carolina. Gracias, muy buenos días también. Y quiero saludar a Carla, Daniela y a Jenny. Yo quiero felicitar que tengas un panel solo de mujeres. Debes tú saber que en mi Twitter, yo particularmente tengo esa consigna: nada sin mujeres. Así que mi hashtag no sin mujeres se cumple preciosamente aquí y te felicito de todo corazón. Voy a inclinarle un poquito el micrófono. Bueno, yo personalmente vivo rodeado de mujeres, no es que tengo muchas mujeres, estoy refiriendo, soy padre de 2 niñas y además de mi esposa. Gracias por acompañarnos. Hemos venido analizando un poquito, no se han animado a decirme quién ha sido el candidato más simpático que les ha acompañado durante las entrevistas que ha hecho Landariega a los diferentes candidatos. Ellas me han dicho... ¿Se hicieron ya todos o no todavía? Sí, 10 de 13, 11 de 13. También el 11 está favorito, ¿no? Porque en el debate también fueron solamente 11, sí. Al parecer hay problemas con llegar a todos, pero un tema que lo voy a poner sobre la mesa a esta hora y creo conveniente que sea tratado, porque los oyentes constantemente nos hacen llegar dudas a través de el teléfono, a través de las redes sociales, y es que es el número de candidatos. La gente no se siente feliz, la gente no se siente representada, la gente no es que dice, ahora sí es una fiesta democrática porque tenemos 13 candidatos, por lo contrario, se sienten más perdidos y se sienten de alguna manera angustiados porque prácticamente se separa 3 de 10. Y en esos 10 también hay buenas opciones seguramente. Entonces, ¿cuál es el criterio que ustedes nos pueden dar de cómo han ido recogiendo ese sentir de la gente de la participación de los candidatos en estas elecciones? Yo ahí puedo tal vez abrir un poco el debate, viendo los resultados, valga la redundancia, del debate del jueves noche. Porque... en medio broma, medio en serio, en Twitter decía, me faltaron 2 pero me sobraron 3. Entonces, sin querer ofender, porque no, en ningún momento quiero ponerle esto dirigido a personas, ¿no? Y no queremos que además, de esto salga a favor ni en contra de nadie, ¿no? Partiendo del derecho que todos los ciudadanos tienen de participar y acceder a un proceso electoral. Yo no quiero aquí hablar de las personas, pero sí quiero llamar la atención a los partidos políticos, porque son ellos los responsables de poner los nombres, de colocar las caras, los rostros, ¿no es cierto? Y también de prepararlos, porque si es que se van a presentar al escrutinio público, que supone ser un proceso electoral, debe ser lo suficientemente preparado para poder responder a las preguntas de un periodista, o en el caso del debate del jueves, a las preguntas de un académico, que más o menos así terminó siendo este proceso. Hubo un candidato por ahí que le dieron varias oportunidades para que haga preguntas, para que tenga la posibilidad de interactuar con los otros candidatos y prefirió no hacer nada. Y no solo uno, algunos. ¿Cuán bien o cuán mal debe eso calar en la conciencia del votante? Mira, varias cosas, ¿no? En primer lugar, desde la estrategia de comunicación política, no puedes dejar ceder minutos en cámara. En este caso eran 30 segundos, pero son 30 segundos que valen oro en televisión nacional y además en radio y demás. Y además la conversación que se genera después, ¿no es cierto? Y decir, no tengo comentarios, es terrible. Lo correcto es utilizar esos 30 segundos, ponía yo en Twitter, aunque sea para contrastar con otro candidato la propuesta que estoy haciendo. Y si es que no le quiero dar segundos en cámara a mi oponente, porque eso también puede pasar y desde la perspectiva estratégica también es válida, hablaré del comentario del programa de mi vecino, me da lo mismo, pero utilizo los 30 segundos para argumentar, inclusive beneficiarme de la comparación. Entonces, a mí me parece que no hubo, y eso que tenían los candidatos, tanto los temas como la metodología, con mucha anticipación, no hubo suficiente preparación, de manera que si uno pregunta a los académicos que estaban ahí en el auditorio presenciando el debate, muchos de ellos quedaron con ganas, con más dudas que certezas
de las respuestas recibidas. ¿Por qué se realizó este debate en off para luego ser transmitido horas después? ¿Cuál fue el motivo que impulsó que no sea en vivo? Desconozco los motivos logísticos, pero me parece que son un error. A pesar porque ellos incentivaban a interactuar a través de las redes sociales, pero no tenían ninguna finalidad, porque ya había sucedido. El debate ya fue. Hasta cierto punto se incitaba la conversación digital, que eso corresponde. El problema fue que, como ya se grabó, ya la gente, los estrategas políticos, sabían qué fue lo que pasó. Entonces, lo que toca ahora es hacer control de daños, como se habla también. Claro. Entonces, ¿qué vimos nosotros en las redes sociales? Esta guerra entre, sobre todo, las dos posturas, sin mayores argumentos. Más era el hashtag que tuiteaba uno y otro, y por lo general cuentas que ni siquiera son reales, diremos así. Los famosos ¿no troles. es cierto? Entonces, se daña completamente la conversación, ¿no? Pero bueno, Porque eso es lo que no pasa funciona. por lo general en las redes, creo yo. Justo hablábamos antes de comenzar la Fuera de entrevista. micrófono. Ajá, del tema de qué es lo que pasa en las redes, de cómo no dejarse, no sé, contaminar o afectar de eso. Yo les como recomendaba periodista. que deben dejar de leer las redes sociales porque van a terminar por renunciar al trabajo y entrar en depresión, ¿no? Claro, es complicado porque hay un tema de responsabilidad, de uno sentirse responsable por algo, porque por ejemplo cuando nosotros sacamos la entrevista de Jefferson, que yo no soy partidaria de Jefferson, sin embargo sí veo que hay un ataque súper fuerte y sacaron un montón de memes, le cortaron el video que salió de nuestra entrevista. No solo cortaron, le editaron. Exacto, le editaron. La verdad llegó a recibir ese video. Estamos hablando del video sobre movilidad. Sobre movilidad, claro. Yo había visto la entrevista en cuanto, porque le sigo de cerca el trabajo de Landariega, que particularmente me gusta, soy fan. Gracias. Creo que, y eso ya en corto, apaga el micrófono. Sí. No hay cómo, no hay podemos conversar sobre cómo hago la narración, pero eso ya después. Nosotros está encantadas, bien, así agujas más. y todo, ¿no? Me encantó. Pero más allá de eso, me parece que la entrevista hicieron las preguntas que tenían que hacerlas, se manejaron como se debió hacer, pero cuando salió la edición que dice que no se subió al bus, yo decía, no, pero sí dijo que sí, hasta describió la línea, tal, sí, yo me quedé con la duda, sí será así mismo la línea. Y usted fue la que le preguntó eso. Y claro, entonces ahí cuando sale en el proyecto que tenemos los estudiantes y profesores de la Universidad de la SUA y el CUI de la Verdad, evidentemente me pronuncio y digo, no, o sea, este es un video que está claramente editado, pero además con maldad, con una... ese es el auténtico fake news, ¿no? Con la intención... Eso me lleva a mi siguiente pregunta, ¿no? Y que pido que participemos de manera inclusiva, libre y espontánea, todas, abierta. Por favor. 30 segundos. No, aquí no hay limitante de tiempo. Sobre el tema de lo que sucede en las redes sociales. Básicamente yo no puedo decir que puede o existe un meme o algo bien intencionado. Existe demasiada malicia claro, casi todo se concentra en 3 candidatos porque no vemos atacando, y perdón que claro, cite y diga un nombre, pero a un Lauro López, no vemos atacándose a un Tarquín Orellana, no vemos atacándose a Normillares. Candidatos son interesantes, pero obviamente que parece no calan aún en el votante. Claro. Pudiera pasar de aquí hasta el final de las votaciones, pero hasta aquí no sucede. Y por ende, pues todos los ataques están concentrados en 3 grupos y cada cosa que por ahí pueden se vuelve viral. Entonces, ¿qué hacer el votante para descontaminarse? ¿Cuál sería la propuesta para descontaminarse? Para no terminar en algo más que combatir con propuestas, terminar odiando. Si me permiten, y con esto ustedes tienen la palabra, yo prácticamente he llegado a detestar utilizar las redes sociales, y pese a que es nuestro trabajo, por estos días. Bueno. Por favor, siéntanse libres. Eso se llama autodiscriminación, ¿no? Bueno, lo que yo sugeriría, y aprovecho para las personas que nos están escuchando y viendo, es que siempre nos refiramos a las fuentes oficiales. O sea, lo que se comparte en redes en realidad no es nada real.
Entonces, siempre tener como esa referencia del medio de comunicación, en este caso puede ser ya un medio masivo, una radio, una televisión o la andariega, pero siempre referirnos a esas fuentes luego pasamos oficiales. la factura, ¿no? Creo que eso sería, o sea, mi recomendación. Yo sé que es sumamente difícil en este momento con tanta contaminación que tenemos en las redes sociales, pero ser parte de eso, compartirlo sin nosotros haber visto. Por ejemplo, yo veo un extracto de un video, al menos tener esa intención de buscar, bueno, ¿y en dónde saldría o cómo sería? Y no compartirlo por compartir, porque en realidad estamos siendo parte de esta campaña. Totalmente. Yo el otro día conversábamos igual, haciendo un análisis del video de Jefferson Pérez y todos los memes que han salido, y decíamos, pero estamos haciendo el trabajo de los trolls. Somos trolls, prácticamente. La gente que comparte. Exacto, porque tenemos poco criterio, yo digo. O sea, a veces el debate, están cumpliendo con el objetivo. El debate no es la propuesta. El debate es el meme, el debate es reírnos de la otra persona, es acabar, porque no estamos acabando con el candidato, estamos acabando con Jefferson Pérez, con la persona. Llegara o no a la alcaldía, luego, ¿qué queda del campeón olímpico? No va a quedar ya la medalla, va a quedar el resultado de todo esto. Bueno, el Coliseo y un par de estatuas sí quedan, ¿no? Pero yo decía, es una politiquería vil, cruel. Así es. Entonces, igual incluso hasta nuestro criterio de ver que está tan mal editado, que está cortado, o sea, ¿cómo me atrevo pero cumple a la finalidad, ¿no? Pero y eso cumple la finalidad de que también. quien lo hace, porque... Es lo que yo te digo, entonces, sirven de ser trolls, por más que las redes estén contaminadas y todo, pero a ti te sirve incluso para saber cómo es que está la sociedad, por ejemplo. Yo he visto a la gente que se queja y se pasa quejando en redes mismo de estos políticos y y cuando sale un video, o cuando tú, como digamos, nosotros como Andariega tratamos de que la gente escuche las propuestas, van al meme. Entonces yo le decía a una persona conocida en Facebook que había compartido el video, le digo, ese video está cortado. Yo le digo, incluso, yo no soy partidaria de Jefferson Pérez, pero yo hice un trabajo, soy parte de ese trabajo, ese video está cortado y está mintiendo. Y me responde, no, pero es que igual habla mal, no sé. Digo, yo no digo eso, yo digo que cualquier crítica es válida siempre y cuando sea parte de la realidad. Ah, bueno, pero es que igual está chistoso. Entonces yo digo, ¿qué estamos cero haciendo? Debate, cero contrapropuesta. Y después vamos a estarnos en... quejando. Igual el tema de que se alimente solamente a 3 candidatos es terrible. Los memes aportan a eso, que solo se fije la atención en ellos, y quizá muchos de los otros candidatos sí tienen otras propuestas, claro, muchas propuestas nuevas. Claro. Y si la gente prestara atención, probablemente pudiera cambiar una tendencia. Claro, de las personas que hemos visto que ven, por ejemplo, los videos ya en el canal de YouTube y que comentan porque ya se ve en el video, nos han dicho, bueno, yo iba a votar nulo, pero estoy viendo que él, por ejemplo, sí tiene propuestas. Entonces decimos, ya, por lo menos ya se cumple el objetivo. Sí. Desde la academia. Una de las recomendaciones que en la academia hacemos, en primer lugar, y es como que una suerte de consigna personal también, es la alfabetización mediática. ¿Qué quiere decir eso? Si las personas tienen conocimiento sobre cómo utilizar redes sociales, plataformas digitales en sí mismo, e inclusive cómo editar videos, cómo entender esos procesos, es mucho más fácil para estas personas luego darse cuenta que esto es falso, porque se puede hacer así, manipulándolo así. Mira, tienes un software que le haces un programa entonces ese proceso de entender cómo funcionan las plataformas digitales, cómo se hace viral alguna información, etcétera, es parte de un programa de alfabetización mediática. No solamente tenemos que aprender a nuestro ABC y nuestro 1, 2, 3, sino también tenemos que aprender a movernos en el entorno que ahora la tecnología nos ofrece, que es el entorno digital. Y eso implica conocer, ¿no es cierto? En segundo lugar, lo que tú dijiste me parece perfecto y en eso estamos totalmente de acuerdo. Necesitas ver, comprobar tus fuentes. No puede, inclusive es que mi tía me pasó, es que mi sobrino me pasó. No son buenas fuentes, a diferencia de lo que nuevamente en la casa se conversa, es cuando en el chisme, oye, me contaron, me dijeron, oye, la hija de mi vecina. No puede ser tan irresponsable y compartir eso en
el WhatsApp o en el Twitter o en el Facebook o en el Instagram, porque es mucho más masivo, la masificación es mayor que en el té de la casa, en el cafecito, ¿no es cierto? Entonces es importante ser responsables, verificar la fuente y solo así poder, si es que lo deseas, compartir. Y adicional a eso, en el caso de quienes están en Twitter o están siguiendo personas en Facebook y demás, trate de seguir todo tipo de corrientes, todo tipo de perspectivas, todo tipo de miradas. Verlo todo. No construya un gueto en su red social. Pongo un ejemplo. Digamos que usted está en una lucha, pro... ¿Qué le puedo decir? ¿No es cierto? El tema ahora del embarazo, ¿no es cierto? Hay gente que dice que deberían, para evitar, a propósito del debate, para evitar el embarazo, retrasar el inicio, yo con alguna ordenanza creo que era, retrasar el inicio de los embarazos, o no sé, bueno, en fin. Entonces, puede haber ese tipo de criterios, o puede haber también los criterios en los que hablan sobre de una educación sexual adecuada desde la casa, desde la escuela, etc. Entonces, seguirles a todos, a todas esas miradas, así yo no esté de acuerdo, ayuda a que usted también no tenga una idea tan sesgada, sino que inclusive, ya sea, se permita cambiar de opinión, si es el caso, o se permite también reafirmar su opinión a partir de las opiniones diferentes que encuentra en sus cuentas o a las que accede. Si usted se pone a seguir en Twitter, pongo un ejemplo, solo a los correístas, va a tener un escenario muy distinto a que si sigue, por ejemplo, solo a los lacistas, hablando de Guillermo Lasso. Entonces, no es correcto. ¿Qué es lo correcto? Siga a todas las diferentes opciones políticas que hay, de manera que usted pueda también configurar su opinión a partir de una construcción plural de voces, ¿no? Perfecto. Estamos conversando a esta hora de la mañana en un nuevo episodio de A Fondo con Carla Crespo, Daniela Hidrobo, Caroline Ávila, Jenny Arizaga. Son personas que hemos considerado importantes para el debate del día de hoy. La Andariega, un medio digital, quienes están aquí también lo representan, le dan vida, y por otro lado también la academia. Son mujeres que están constantemente moviéndose en las redes sociales. Este episodio lo hemos titulado Elecciones 2019C, voto a voto, precisamente por tratarse de unas elecciones que los diferentes analistas consideran pueden traer sorpresas, porque contarán voto a voto. No podemos hablar de tendencias definitivas. Regresando al inicio, prácticamente hablábamos de cómo fue las personalidades que se iban desarrollando y dejando de ver a los candidatos en un medio como es el de ustedes, como es un medio digital, un medio que de alguna manera también el desconocimiento de quién va no sabe a qué se espera. ¿Cuál fue el resultado final? ¿Obtuvieron algo que quizás los medios de comunicación no podemos? Bueno, yo creo que con el tema de las crónicas, por ahí fue como ese plus, digamos. El tema de hacer el tras cámaras, de cómo ellos se mueven, etcétera. Y aquí sí hubo un trabajo fuerte de los estudiantes, porque bueno, cada uno tenía su papel y había quien manejaba cámaras, quien manejaba claqueta, etcétera. Y estudiantes que se dedicaban a observar absolutamente todo. Entonces estaban ahí como inspectores dedicados a observar todo, los asesores y qué les decían, y si les decían que se acercaban, etcétera. Entonces, como dije antes, ver cómo se manejan ellos cuando no está la cámara prendida te dice mucho de cómo es un candidato. Porque incluso nosotros grabamos por segmentos, entonces entraba un entrevistador, hablaba sobre un segmento, yo que sé, movilidad, y íbamos al corte. Entonces en el corte era como que todos los candidatos respiraban un rato y nos decían, chuta, esto es todo más difícil. Yo pensé que íbamos a hablar de emprendimiento de jóvenes, por ejemplo. ¿Sí? O claro, llegaban así con los papeles que decían jóvenes y emprendimiento. Entonces estaban con esa idea. Y bueno, también tiene que ver por cómo les manejan sus asesores, ¿no? Porque los asesores les habían dicho, son jóvenes o son no sé qué o son esto. Vamos a tratar temas de jóvenes. Sí. Llegaban con esa idea, por ejemplo, que claro, son temas de jóvenes, pero... Llega Juan Francisco Beltrán. Hijo Francisco, claro. Sí. A ver, ¿cómo? No, esto es un engaño. Exactamente, sí, claro. Y eso es lo que yo decía, es el contraste de estar con Juan Francisco ahí y estar con nosotros y estar los chicos también, porque igual teníamos preguntas de colectivos, por ejemplo.
ampliamos el debate para que la gente nos envíe preguntas de colectivos, y eso lo hacían igual los chicos. Entonces yo creo que esa mirada que a veces, igual el tema de que nosotros seamos independientes, porque realmente somos absolutamente independientes, hace que no tengamos ningún tipo de preferencia o sesgo o recelo con ninguno de los candidatos. Entonces, creo que más o menos esa es la ventaja que podríamos tener como medio digital en relación a los medios tradicionales. Creo que la visión también es importante, eso, porque, a ver, el proyecto fue concebido por Landariega, y no digo que la visión de las mujeres sea mejor o peor, pero sí es distinta. Claro. Es necesaria. Y yo creo que esa visión también se puede observar en nuestros productos. A pesar de que, claro, el equipo de 14 personas está conformado por hombres y por mujeres, todos somos jóvenes y tenemos otra visión. Entonces, el producto que pueden ver es distinto a los medios tradicionales. El hecho mismo de escoger un lugar que ya no esté arreglado, que no sea la oficina formal, con el saco, es natural, es lo que una reunión de jóvenes. Entonces eso también creo que nos favorece o cumplió con el objetivo de acercar el tema de la política, acercar el tema de las elecciones a la gente que nos sigue. Salir de la comodidad también. Por ejemplo, en Bumba no hay parqueadero. Nuevamente vamos a pasarle la factura. Están anotando las marcas. Aquí estoy anotando. Y en esos días llovía, entonces a veces los candidatos llegaban mojados o llegaban corriendo para no mojarse y decían, o no sabían en dónde era. Estábamos andando por ahí, y bueno, esas son cosas que también se reflejan en la crónica. Una de las cosas que a mí me gusta mucho de este proyecto es que se permiten estas licencias, esta suerte de no sé, desenfados, vaya, si se quiere, en el proceso de su trabajo, pero son muy rigurosos en lo periodístico, igual o tal vez más, y han cuidado mucho también estas formas periodísticas que en otros proyectos digitales yo no veo. A veces por pensar que es digital se vuelve, si me permiten la palabra, muy chabacano. No es correcto. El hecho de que sea digital en ningún momento debería quitar la rigurosidad. El formato debería dar un buen soporte a un contenido igualmente riguroso. Y yo sé que el medio es el mensaje, ya lo dijo McLuhan, ¿no es cierto? Y evidentemente el mensaje, en el caso de lo digital, va con esa ponderación, diremos, ese ajuste que el medio, la plataforma, el internet te permite, ¿no? Y hay ciertas licencias que te puedes tomar, qué sé yo, pero en ningún momento pierdes la rigurosidad periodística. Así que eso, por ejemplo, claro, es los algo principios son los que vale mismos. La pena mencionar. A diferencia de otros proyectos, no he visto de estos en Cuenca, porque el periodismo cuencano por lo general es un periodismo más serio, ¿no? En otras ciudades sí he visto en donde yo estaba preparándome para defenderme. No, sí se nota, no, inclusive los mismos políticos se dan cuenta, y los periodistas también. No es que viene de Cuenca, ¿no? Hay que tener más seriedad, porque en Cuenca hay un periodismo honesto, mucho más responsable a mi criterio. No digo que no tenga errores, tiene errores. Claro. Por ejemplo, hablando de los errores, cuando hacen el equipo de Landariega estas lecturas, estas segundas lecturas, uno de los detalles que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, recuerdo, este rato se me viene una que decía, y tenía la hoja en su mano como cuando un niño está estudiando para dar la lección. Es suficiente decir que tenía la hoja en la mano con un poco de nervios. Pero lo otro ya es una lectura segunda, ¿no? Que queda hermoso en una crónica. Pero claro, el tema es que en el proceso sobre todo en periodismo político, porque si fuese otro tipo de periodismo, vaya y pase, no hay complicaciones. Pero en periodismo político, esa segunda línea puede ser fatal para un político. Entonces, transpiraba el político en el debate de una manera increíble. O sea, hay luces, hay un mundo de contextos, entonces no puedes decir que transpiraba porque estaba nervioso. Todos estaban nerviosos. Claro, entonces, totalmente. Ahí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, esto no es que haya leído, pero es parte de la sensibilidad y la rigurosidad periodística que yo veo que el periodismo cuencano cuida y mucho. Eso, por ejemplo, no se da en otros lados. Antes de darle paso a Jenny, porque ella también tiene que respondernos la pregunta de si finalmente el producto de Landariega
da un plus a lo que otros medios tradicionales se está haciendo. Y es lo que usted, Caroline, nos está diciendo, contar quizás lo que que repita, lo que no se ve. ¿Hay ética en eso? Es importante contar lo que no se ve, Juan Fernando. Es importante hacer eso. Pero yo estoy a la espera de que me cuenten qué es lo que ellas vieron en el proceso del debate. Yo también estuve allí, pero estoy a la espera de leer la crónica. Estoy así, a la espera de leer la crónica. Te toca hacer a mí. No rompe ese velo entre la confianza. El problema no es contar lo que veo, sino asumir. Y ese es el riesgo. Y a veces en el periodismo estamos en la línea, ¿no? ¿Verdad? Asumir conclusiones, inferencias solamente de lo que ese momento me pareció. Es preferible preguntar. Decir, mire, tuve esta impresión, ¿no? ¿Qué pasó? Yo recuerdo, por ejemplo, en el debate habían una diferencia de un 0 entre 40.000 viajes y 400.000 viajes. Claro. No era menor la diferencia. Claro, los académicos, está loco, está mal, ese número no es. Entonces, me voy a acercar, porque donde se equivocó es grave, ¿no es cierto? Me voy a acercar, pregunté, luego volví al experto, pregunté, y sí, se refería a un tipo de rutas, a un viaje específico de la periferia al centro, y los otros viajes sí son más, bueno, en fin, unos aspectos técnicos que permitieron aclarar. No lo hizo bien en cámara, pero yo tenía que presentar y preguntarle después. Ok, ya listo, fue un tema, no le vamos a caer por esto, ¿no? Pero claro, hay otras cosas en las que dice, oiga, ¿cómo se hacen los embarazos? Bueno, todos sabemos cómo se hacen los embarazos, ¿no? Bueno, Jenny, nos ha quedado debiendo aún su respuesta respecto de la duda. ¿La Andariega puede ofrecer un producto final quizás que los medios tradicionales no pudimos al conversar con los diferentes candidatos? Yo creo que sí, definitivamente. La Andariega tiene esta parte informal de la que hablamos, pero una parte informal profesional. Y eso es lo que intentamos plasmar. A pesar de que, como decíamos, estaba realizada por jóvenes, pero tenemos esa parte profesional. Yo les veo a los chicos aún en la parte de postproducción sentados, dedicados a hacerlo. Aún no salen todos. No, y les mando muchos saludos porque son lo máximo. Ahí está Guillín, de verdad. Sí, mi alumno, también. Le mando un beso. Que se quedó. Pero se quedó solo él es fiel a la causa. Tienes un punto extra. No, y es extra grabado. Vamos a ver cómo ver que los jóvenes que se supone, o bueno, se tiene esta hipótesis de que no están interesados en la política, han sido sumamente meticulosos con el trabajo, dedicados a escribir la crónica, dedicados ahí, como decía Dani, estábamos en lluvias, pero estábamos. Y bueno, por ejemplo, esto se puede ver en la parte estética, incluso que fuimos cuidando. Tenemos el plano general en donde se le ve al entrevistado con el entrevistador, pero tenemos ciertos planos de la GoPro en donde se muestra al equipo. Entonces, yo creo que ese es el plus, es el cambio, en donde queremos mostrar esta parte informal, profesional, juvenil, pudiéramos decirlo, pero que puede estar para todo público. Es tan sencillo como cuando te haces la selfie de frente y te haces la selfie de arriba. Cambias el ángulo y cambias todo. Así es. Este jueves los cuencanos tuvimos la oportunidad de ver lo más cercano a un debate con los diferentes candidatos. Cada quien sacará su conclusión de ese encuentro entre los diferentes candidatos, pero me interesa conocer la opinión de nuestras panelistas, Carla Crespo, Daniel Hidrobo, Caroline Ávila, Jenny Arizaga. ¿Cómo ven el encuentro del día de ayer? ¿Califican que este fue fructífero para el votante? ¿Consideran que la gente le dio oídos y atención para quizás tratar de sacarse o desmarcarse de ese porcentaje tan alto de indecisión y buscar ubicarse ya detrás de algún candidato? Bueno, yo creo que sí fue importante porque me parece que al menos en este espacio tuvimos a la mayoría de los representantes juntos, y de lo que comenzábamos conversando es este desconocimiento del candidato. Hay personas que pudieran estar con muy buenas propuestas, que pudieran, no sé, tener bien clara la idea, pero no se les conocía. Entonces me parece que sí fue importante porque al menos les pudimos ver. De ella, de la parte del contenido, entre otras cosas, pues cada uno juzgará, pero al menos el tenerlos ahí presentes y saber
físicamente, incluso porque a nosotros nos pasó que a algunos candidatos ni siquiera encontrábamos foto, no los reconocíamos. Entonces ya verlo, ya pues al menos por ahí creo que sí aportó. Bueno, yo creo que me uno al comentario de Jane. Para mí fue importante porque se les pudo conocer, se les pudo ubicar un poco. Yo creo que la gente todavía no sabe quiénes son los 13 candidatos. Tiene a los 3 o 4 primeros y el resto no sabe ni los nombres, no sabe ni quién está. Nos pasa igual con los concejales. Bueno, es que ahí es bastante más difícil porque son sábanas. Pero es que nos va a tocar llegar el 24 y ver un montón de caras desconocidas. Entonces, claro, yo creo que estos espacios donde se les puede ver, se les puede identificar por lo menos, es importante. Y bueno, el resto sí creo que fue corto el tiempo, no pudieron exponer todas sus propuestas. Incluso hay un momento donde creo que los políticos más utilizan estas plataformas para atacar al otro, para cuestionar su accionar en el tiempo, en el periodo donde ocuparon cargos públicos, cargos políticos. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, que se les puede ver, y creo que la gente necesita eso, necesita saber quiénes son los candidatos. Yo tengo la misma opinión, pero no puedo darles más opinión porque la verdad tuve un compromiso y no he podido ver hasta el día de hoy. Está en la plataforma de la W Radio si usted quiere compartir. Yo lo vi allí, lo vi en la W, lo vi en el Universo también, claro. Así que, en fin, he tenido la posibilidad de sentirlo tanto desde adentro como desde afuera. Me permití darme ¿Cómo se vio desde tiempo, adentro? ¿no? A ver, desde adentro me parece que hubo demasiada distorsión, demasiado ruido, demasiada bulla, incluso para tanto el auditorio concentrarse y como para el pobre político responder. Me explico. ¿Barras? ¿A eso nos referimos? No, el problema fueron las fallas técnicas. Sí. Las fallas técnicas distraían, se sintió, ¿no es cierto? Pero habían personas del staff hablando, vociferando, y era muy difícil para uno que está solamente tomando nota y escuchando. Yo me imagino cómo habrán estado los políticos adentro. Tengo un profesor, Joaquín Moreno, que me decía, mi niña, si usted sabe el tema, lo puede decir en 2 minutos. Y era una cuestión muy clara, ¿no? O sea, si usted conoce el tema, no se da las vueltas, dice las cuestiones como son y ya está. Ellos tenían 1 minuto para responder, pero la pregunta era digna de responderse con una tesis doctoral. Entonces, yo particularmente cuando vi la primera pregunta, la escuché, dije, ¿cómo van a responder esto? O sea, lo primero que se me vino a la mente es, pobres seres. Y en verdad, comienza el primer candidato, que me parece que fue Carrasco, y le falla el micrófono. Claro. Entonces, y el hombre tenía que además no descomponerse y seguir mirando a la cámara y seguir respondiendo. ¿Tenían monitor de sonido? Ellos sabían, porque más de una vez pudimos apreciar de que estaban hablando y no sabía si tenía, no sabía si tenían el feedback de que no se les estaba escuchando. Yo creo que tenían clarísimo que no se les estaba escuchando, pero igualmente tenían que seguir, luego les pasaron el micrófono, cogían el micrófono, se acomodaban la cuestión. Entonces, en una situación así, hombre, es bien difícil. Así que cualquiera que está parado en ese minuto y tiene que responder en 1 minuto semejante pregunta, ya eso en sí mismo es de aplaudir. Y eso vuelve más grave, más sensible la ausencia, en este caso, de Gustavo Jara y de Jefferson Pérez. Porque les hace daño el haberse parado ahí y responder y además hablar sus propuestas, porque este no fue un debate periodístico, que es otro rasgo que yo identifico. Este fue un debate académico, ¿no? Las preguntas fueron planteadas por académicos. No había el seguimiento de la pregunta. Alguien que le diga, sabe que no me respondió, yo voy a pedirle que me responda. No había eso. No había una suerte de contrastación. Mire, usted dijo esto, voy a poner el audio, y ahora está diciendo esto otro, voy a poner el audio, explíquese. Eso hace un periodista. No, esta era una pregunta académica amplia, de reflexión profunda, en donde tenías que ir y decir tu propuesta. Realmente lo más protegido posible al candidato en ese sentido. Y en ese evento tan aséptico, diremos así, no llegan 2 candidatos. Entonces, eso sí me parece que es un problema. Yo me permití poner en mi cuenta de Twitter, @Avilanieto, 9 tips
para que quienes estén revisando el debate, porque siguen las redes, ¿no es cierto? Todo, presten atención, si me permites, rápidamente, porque son solo como una suerte de recetario, ¿no? Y a ver si ustedes que estuvieron allí coinciden o no conmigo. Por ejemplo, primero, no puedes leer las respuestas. Debes prepararte para mostrar ante las cámaras solvencia y aplomo, mirando al frente, no al papel. Yo creo que hubo, no sé, creo que todos leyeron respuestas. No sé, tal vez uno o dos que no, pero todos leyeron respuestas. ¿Y sabes cuál fue la pregunta que más respuestas leídas obtuvo? La de género. Pero leyeron, eso significa que si tenían las respuestas preparadas, porque tenían las preguntas la antes. De género les pasaron las preguntas. Mal o sea, además con ayudita. Le pasaron con 24 horas de anticipación las 6 preguntas. ¿Cuál torneo galante? ¿No? Que luego tenía. Pero eso también es cuestionable, ¿no? Obvio, que pero es que el problema se justifica. Yo pregunté a los organizadores, en este caso el colectivo, y me dicen, Caro, hicimos la mesa de ¿cómo se llama? De género, y no trajeron nada, y no tenían nada. Entonces, este momento nos hemos arriesgado a darles las 6 preguntas precisamente porque queremos que se preparen, porque van a estar ante la cámara, van a estar ante la radio. Ser obligación. Necesitan hacer su tarea, ¿te fijas? Y sin embargo, va y pregunte a la América Brel si está satisfecha. En absoluto. Una de los temas en donde más falencias se dejó, a pesar de que tenían leídas las respuestas, era el tema de género. Entonces, primer tip, señor candidato, luego le puedo pasar la factura, no lea las respuestas. Creo que este sería el programa más rentable hasta acá. Hemos nombrado muchas marcas y estamos ofreciendo nuestros servicios. Más adelante ponemos los números. Segundo tip, cuide su presentación personal. Físicamente. Por favor, yo sé que no se trata de que te disfraces de algo que no eres, pero dale al espacio el respeto que se merece. ¿Hubo algún candidato que llegó, voy a utilizar tal vez el término más coloquial que se me ocurre, descuajeringado? Yo creo que hubo despeinados algunos. Si me voy a poner un sombrero que esté bien arreglado. Solo hay un candidato del sombrero, por mala suerte. Si me voy a poner una corbata que esté bien cerrada, que haga un buen contraste. Si no me voy a poner la corbata, entonces voy a lucir algo más sport, pero lo hago adecuadamente, no que esté mal colocado. Particularmente, yo prefiero darle seriedad a esto. Yo los hubiese puesto corbata a todos. Entiendo Tarquino jamás está de corbata. Sí, pero tal vez le hubiese puesto otro color de manera que funcione mejor y no se lo vea desarreglado, porque eso fue lo que pasó. Y Tarquino no es así. Entonces, o sea, es un hombre muy no estoy diciendo que le pongan, que seas algo que no eres, ¿no? Pero sí que acorde a la situación. Le pongas el respeto al espacio. Tercer tip, debe ser estratégico con las réplicas. Tienes 30 segundos, no puedes decir, no tengo comentarios. No puedes hacer eso, tienes 30 segundos en cámara, eso cuesta un mundo. Claro. Y llegas y dices, no tengo comentarios. No, eso no puede ser. Al menos nos costaba cortarles las respuestas en claro. Si la estrategia no es el ataque, porque puede ser, ¿no es cierto?, desde la comunicación política, al menos discute en la réplica tu propia propuesta y comparándola con quien es un contendor no muy fuerte, diremos, ¿no es cierto?, para que no te compliques, no le des más segundos en cámara al otro, aunque sea con el vecino, como decía, ¿no? Pero habla de tu propuesta, compárale con la del vecino y espera a ver que te rebote el vecino y ya está, pero usa 30 segundos, además ganas en la comparación, ¿no? Ganas porque la comparación te puede beneficiar. 5. Si usas la estrategia del ataque, hay que tener cuidado porque puedes llegar a darle más minutos en cámara al oponente y eso es un riesgo. Eso sucedió con el alcalde. Sucedió aquí en el primer grupo y también en el segundo grupo. Yo siempre hablo del segundo grupo porque es una pena que, claro, el rating ya baja para el segundo grupo, pero yo disfruté más del segundo grupo en cuanto a contenido. En cuanto a contenido, claro, en el primer grupo se estaban picando el uno al otro, ya, pero en el segundo grupo había contenido muy interesante. Entonces, claro, si le voy a decir, alcalde, responde esto, ¿y por qué no hizo este otro? Entonces el alcalde tiene 30 segundos cada vez que le mencionen, y eso pasó. Sus réplicas o contrarréplicas, en este caso, daban para 1.5 minutos. Y ahí viene además el siguiente, las contrarréplicas, en el punto número 6, pueden ser utilizadas como espacio para pedagogía política, más que para discutir con el oponente. Son una oportunidad para mostrarte inteligente y derrotarlo con guante blanco.
¿Qué es lo que sucedió en las contrarréplicas? Si bien es cierto, se habían sentido aludidos, tenían que responder, pero tú puedes entrenarte sobre cómo hacerlo, de manera que además aprovechas esos segundos en cámara para argumentar mejor tu propuesta. Eso no hizo, por ejemplo, ni Juan Campoverde en el segundo grupo, ni Marcelo Cabrera en el primer grupo, a pesar de que tenían más minutos en cámara. Es loable lo que hizo Juan Campoverde. Cada intervención él ponía su eslogan de campaña, ¿no? Mira, el problema de eso es, y ahí es una pena porque es una ofensa al marketing político. A ver, ¿qué es lo que logra Juan Campoverde Durán? Que todos hablemos de él, ¿no es cierto? Y eso es preferible a que nadie diga hable, aquí, no sé quién es Jaime Rodas o Brandon Tenesaca, ¿no es cierto? No se van a acordar. Eso logra Juan Campoverde Durán. Pero el tema es que, ¿con qué credibilidad le tienes? ¿Cuál es la profundidad de esa imagen? ¿Qué tipo de constructos están detrás de esa imagen? ¿Cómo me pareció que terminó casi que rayando una caricatura el personaje Juan Campoverde Durán el jueves en el debate. ¿Y eso qué es lo que logra? Él hizo interesantes réplicas, él hizo interesantes preguntas a la gente. Él es abogado. Pero como partía de Juan Campoverde, ¿cómo era? Bueno, no sé. Entonces... El candidato que cumple, me parece. El candidato, no me acuerdo. El tema es que termina, bajándole el perfil a lo que él está diciendo. Entonces la gente dice... Inclusive, pues, uy, qué buena pregunta, pero ¿cómo están? ¿Por qué lo hace así? ¿No es cierto? Entonces, es una pena, es un recurso que me parece que he visto, no solo aquí en el Ecuador, se ha dado en otros casos, que se construyen personajes casi que desde la sátira, ¿no? Desde el chiste, insisto, desde la caricatura. Pero me parece que es un buen business para el doctor Juan Campoverde Durán como abogado, ¿no? Me parece que eso es lo que él está aprovechando aquí, una cámara, tiene un lujo que ver para sus business, pero no sé, para conseguir Yo creo que votos, tiene que ver con su estilo, porque en la entrevista él nos dijo, cuando le hablábamos de qué había hecho, cuál había sido su trayectoria, él nos dijo que él había sido el creador de este personaje del Don Burro candidato, que había sacado al Don Burro a llevarle a que se vaya al CNE y no sé qué. Entonces ese tipo de caricatura que habla es muy al estilo de Juan Campoverde. Pero es distinto que Don Burro sea este personaje a ficticio, que sea él, claro, a que él llegue y se como vuelva candidato caricatura. Ese es lo que me parece un error. Punto número 7, el minuto de oro, y en este caso fueron 30 segundos, ¿no? Porque normalmente le llama el minuto de oro al final, al cierre, ¿no? Al cierre, las conclusiones. Cierre, ¿no es cierto? Ya, es lo más importante en el debate. O sea, con que no te vaya mal en las preguntas estás bien, ¿no? Pero si cierras bien, la hiciste, estás al otro lado, ¿no? Pero ¿qué pasó acá, no es cierto? Se desaprovechó, en el caso del primer grupo, terminó haciendo un agradecimiento al Grupo Faro, a los colectivos de no sé qué. No entendieron. No entendí. Y el tema es que, a ver, Carrasco se arriesga en sus 30 segundos. Creo que él cumple, es genio y figura hasta la sepultura, dice. Se arriesga. Por eso cuando le abracé dije, te arriesgaste, pero te salió. Se arriesga porque él llega a decir, ¿no es cierto?, estamos primeros. Y encima, inclusive hasta de una forma hasta grosera, así se podría leer así, no sé ustedes chicas qué opinan, pero era así como, y Jaime, Pepito, Juanita, María, Inés, nombró a todos sus colegas, les invito a que se unan a mí en este programa, ¿no es cierto?, que necesitamos para la cuenca y la cuestión, inclusive a Jefferson, que desde el deporte nos pueda construir. Bueno, todos quedamos así como, wow. Y él estaba primero en las encuestas, por eso decía, y aquí está el ganador. De hecho, así lo dijo. Llega a Jaime la bolita, y Jaime a estudiar le dice, bueno, todos estamos primeros en las encuestas, ¿no es cierto? Claro, se ríen y él avanza con su cierre. Llega a Marcelo, que es el último en hablar, y Marcelo dice... Le felicito, ingeniero Paul, que esté usted primero en las encuestas. ¡Qué buenas noticias! Yo quiero agradecer al Grupo Faro, agradecer al Perdió y se acabó. Yo me quedé fría, querido Juan Fernando. Sí, fue un baldazo la respuesta de Marcelo, hay que ser francos, ¿no? Tuve que verlo en cámara.
después, por eso incluso me permití poner play en W Radio, ahí está, a ver qué pasa. Porque digo, es que tiene que verse en cámara algo que me diga, este señor está haciendo ironía de esto, ¿no? Yo hice la reflexión ayer y estuvo acompañándome aquí el analista Pablo Villalta, el doctor Pablo Villalta. Decíamos, bueno, probablemente fue ironía, no creo que vamos a entender nadie en que realmente fue sincero el tema, pero fue tan plana su intervención que no se interpreta. En ese momento no quedó claro. Ahí en el auditorio particularmente estábamos todos en shock. Carrasco se sentía ganador y ahí viene mi siguiente punto, el punto número 8. Al final, indistinto de lo que te haya pasado, siéntete ganador. El haber estado allí y haber terminado de pie ya es un triunfo. No te puedes retirar con susto. Y eso fue la percepción que yo tuve. Mientras el uno se paseaba, se pavoneaba, se abrazaba con uno, con otro, el otro saludó cortésmente, sí, pero fue el primero en retirarse de la sala, ¿no es cierto? Y en punto número 9, y el último punto de mi lista de 9 recomendaciones de Twitter, dice, no importa lo que te digan tus asesores, siempre asiste a un debate. Siempre. Pero aquí, gracias por tocar ese tema. Ya estamos en el tramo final. Lamentablemente siempre el tiempo nos queda cortísimo, pese de que es un formato completamente diferente. Se dice, y creo que en la cultura ecuatoriana votante está muy arraigado, el que va primero no va al debate. El que va al primero, que no tiene por qué ir al debate. Pero esto ha sido cuestionado muy fuerte, por ejemplo, en Quito, Paco Moncayo. Aquí, bueno, Jefferson Pérez, según las encuestas, no está dentro del rango 1-2, no sé. Pero no fue, y fue lamentable. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo lograr precisamente educar al candidato que sin importar en qué posición vaya, que vaya a los debates? Porque ganamos todos como votantes, no el candidato, ganamos como votantes todos. ¿Qué recomendaciones? Es complicado. Una cuestión de asesores también, creo yo. Que ahí cala mucho los asesores. Con el último punto que dijo. Totalmente. Sí, yo creo que ahí hay una suerte de ahorro de memes. Puede ser. De lo que acabamos de hablar. Mira, Jefferson salió en la andariega. ¿Cuántos memes hay de Palacios, del ¿cómo se llama? Del Aurolog? No hay. Los memes hay de Jefferson. Tú le das 30 segundos en cámara, Televisión Nacional, radio, etcétera, ¿no es cierto?, periódicos, a Jefferson Pérez y le van a expulgar. Y ojo, que seríamos ingenuos en pensar que esto viene de algún ciudadano de a pie. Esto está articulado desde los comandos de campaña de las otras campañas. Que les dicen no hagan esto, o los memes. Los memes. Esto no es así gratis. No, para nada. Todo esto está debidamente orquestado. Entonces, bajo esa premisa, viendo el daño en la imagen que los memes le ha generado a Jefferson en este último proceso, diremos, ¿no es cierto? Ustedes han sido testigos de ese proceso. 30 segundos en cámara, en donde me puedo equivocar así 2 cositas, como decir, sobre las pastillas para la violencia, no era esa la idea, pero se le fue, y luego la corrige además, pero es todo lo que necesitas. Un par de palabras mal pronunciadas y estás listo, y le pones 2 imágenes, por último, de la rana René, lo que tú quieras, construiste el meme. Entonces, cuando tienes ese tipo de animadversión y ese combustible de conversación, yo desde mi hipótesis lo veo inclusive clasista, y en Cuenca no es raro pensar eso, me parece que lo que hicieron los asesores es proteger a su candidato. No tanto sobre si es que él tiene o no propuestas, no tanto sobre si él puede o no hablar, sino porque está lamentablemente en una situación de tal cantidad de ataque que el momento en que él se ponía 30 segundos en cámara, eso le iba a pasar. Como yo hubiese contrastado con mucho más entrenamiento, y de la misma manera como respondió, por ejemplo, hace unos días atrás en Teleamazonas, lo hizo bastante bien, podría haberlo hecho ante las cámaras en este debate en particular. Me parece que ahí él debió estar, a pesar de, insisto, esta lectura que hago desde la estrategia y comunicación política, me parece que a pesar de eso, él debió estar. Yo no puedo decirte si es que pierde más votos sin estar que más votos estando, en el caso de Pérez. Claro, no te puedo es un decir caso eso, bastante particular. Porque es particular.
Me parece que, por ejemplo, a Gustavo Jara no le hace ningún daño estar o no estar, porque él tiene otra estrategia. Pero en el caso de Pérez, en particular, por lo que está más expuesto, porque está entre los primeros en las encuestas, diremos así, porque el orden hoy en día con esta guerra de encuestas es imposible, no se le puede creer a nadie. Sin embargo, sí me parece que él debió estar, a pesar de este contexto negativo, tóxico en lo virtual, él debió estar. Claro, porque ¿clasista? Eso es resultado de otras cosas también, ¿no? Porque Aquí hay ahora se le algo cuestiona mucho por qué no va, porque Así es. también aprovechan de eso. Al menos quienes realmente tienen un interés de un voto informado, ¿no? Exactamente, yo creo que es la cuestión de el cobarde quizás que no fue, porque la gente interpreta eso, ¿no? También hace salió el meme, por cierto, de que no salió. Claro, exactamente, ya está. Es que no la pasan una. A mí Algo me más queda que quieran sonando, agregar a este tema. o sea, me cuesta mucho, por ejemplo, hablar del tema de comunicación o estrategia política porque yo vengo del periodismo, que es totalmente diferente. Entonces, cuando habla Caroline, por ejemplo, de los 9 puntos y de la estrategia y hasta de cómo se visten, me cuesta como... Creo que de ahí salió el objetivo de hacer el tras cámaras, porque te dice, a ver, ¿cuánto de asesor hay y cuánto de candidato hay de por sí? O sea, me preguntan, por ejemplo, no sé, hasta el tema de vestir, a la final no importa si es que tiene una propuesta, ¿me entiendes? O sea, yo sé que existe la comunicación política y que es válido y etcétera, etcétera, pero ¿cuánto de estrategia, que es lo que yo veo que pasa con muchos candidatos, tienen un equipo enorme y cuánto de candidato hay? Porque al final el candidato a veces queda desentendido de la realidad concreta porque tiene un grupo enorme de asesores, que eso además significa dinero, que eso además significa no verle al candidato tal cual y tener un candidato lejano como es el caso de Cabrera, por ejemplo, porque él se desentendió, hablamos como 4 asesores y él es ahorita alcalde. Eso también refleja cómo es qué tanta apertura tiene él como alcalde, qué tanto un ciudadano puede llegar hacia un alcalde que debería estar más cerca de la gente, que es hasta su lema con la gente siempre. Yo voy a tener que luego contratar los servicios de Caroline para hacer un par de consultas sobre el periodismo. Sí. Claro, entonces yo le veo desde el periodismo y para mí ese tema de desmontar lo que digo, el tema de los asesores y etcétera, etcétera. Creo que es más importante esa mirada. Por ejemplo, por eso escogimos la crónica, porque es un género periodístico que te da esas licencias libertad, como para decir que Jefferson parecía un niño estudiando, porque tienes como se valida la oportunidad de poder y que la gente mire a través de tus ojos lo que tú viste. Claro. Porque además no es algo como falso, se puede constatar con la gente que estuvo ahí. Alguien comentó por ahí, sí, yo estuve ese día y vi que Jefferson corroboraba lo que decían en la crónica. Y claro, hay una línea, opinión, ¿no? Claro, hay una línea. Porque sensible, la crónica te permite eso. Exacto. Claro, la ventaja. Te valida hacer eso. Entonces, pero sí hay una línea subjetiva en la que tu percepción puede ser simplemente tuya. Entonces es complicado. Por eso detrás de este trabajo había visión, pero así porque además también como viene de los estudiantes, entonces están todavía, digamos, no es que nosotros ya sepamos todo, pero están todavía aprendiendo mucho más. Entonces sí habían cosas que tuvimos que cortar porque bueno, esto no, tal vez la gente no piensa así, es tu percepción. Se puede malentender. Que se cortó, exacto. Pero sí pienso que el tema de los asesores le ha hecho mucho daño a la política para mí. El tema de sí, yo estoy de acuerdo que un candidato debe estar preparado y principalmente debe tener la vocación, y eso se reflejaría teniendo asesores o no. Teniendo asesores, eso se podría como reforzar, digamos. Así es. Y seguir siendo el candidato. Yo quiero solamente, yo como en el debate, no, ya que se me sentía aludida, no. Tiene 30 segundos. Esa es la diferencia del periodismo y la... Te leí los primeros 9 tweets, pero si es que se permiten luego leer los siguientes tweets en donde hago una reflexión ya no desde la estética o desde la estrategia comunicacional, que es un tema en el que yo investigo ahora, no es que ejerzo la composición, no tengo ni facturas para pasarte, querido Fernando, pero es desde el área de la investigación. Pero en cambio ya desde la reflexión sobre la respuesta, por ejemplo, yo no creo que en este debate sí se puede hablar de que hubo un ganador o no, sí, pero me parece que ninguno de los candidatos logró responder adecuadamente los temas abordados. Entonces, al menos los académicos que estábamos allí, nos quedó
quedamos con más dudas que certezas. Yo me sumo a esa parte y me parece un poco crítico qué nivel de debate tiene Cuenca, qué tipo de candidatos son las personas que están, y no en este sentido, como había mencionado usted, por menospreciar ni nada, pero yo creo que en esta parte del enfrentamiento justamente podemos nosotros como ciudadanos incluso hasta exigir que un candidato tiene que estar preparado para un diálogo, tiene que estar preparado, no hay otra salida. Si es que están de candidatos, pues tienen que tener la obligatoriamente valentía primero, y saber que son personas que están yendo a representar, a liderar una ciudad. ¿Cómo es posible que no haya respuestas? ¿Cómo es posible que haya no respondo, no tengo nada que acotar? Entonces yo creo que es un llamado de atención para saber qué nivel de debate tenemos, y en eso se refleja qué tipo de representantes está sacando a la ciudad. En los minutos finales no quiero dejar de repreguntar un tema que llegó a esta mesa. Se habló de que quizás contra Jefferson Pérez hay un enfrentamiento clasista, pero también al mismo tiempo debo reflexionar, Jefferson Pérez, ¿en qué clase se ubicaría? Él obviamente emerge desde una clase sencilla, pero hoy por hoy no puede representar, económicamente refiriéndome, porque uno puede identificarse con la que uno quiera, a esa misma clase. Entonces, ¿existe la posibilidad de encontrar un eje o un puntal ahí para decir, bueno, quizás aquí hay una guerra más que de otra cosa, una guerra de poderes, por decirlo de alguna manera? Bueno, nosotros en la Universidad de la SUAY estamos en una investigación precisamente para ver cuál fue el efecto, la incidencia del meme político en la conversación de los jóvenes universitarios, y vamos a meter justamente memes que han circulado en este proceso electoral, tanto en un estudio cualitativo como en un estudio cuantitativo. Y a mí me parece que necesito de los dos para poder validar esa hipótesis. Primero, habrá que partir del constructo de clase, ¿no es cierto? Que entiendo yo, como dices tú, a qué grupo me pertenezco, si es que tengo yo una clase, qué es clase para mí, ¿no es cierto? Partiendo por allí, y luego ver cómo ese concepto personal, construcción personal del concepto de clase, se sirve para filtrar lo que se conversó sobre Jefferson Pérez, ¿no? Yo creo que a partir de esas dos cosas puedo tratar de acercarme a una respuesta. Insisto, esta es una pregunta, esta es la hipótesis, y vamos a ver qué pasa. Podría también darme cuenta luego del estudio, como estos 4 tesistas de la Universidad de la SUAY, que no hubo tal efecto, que no hubo una suerte de clase, sino que la otra hipótesis es que en efecto simplemente fue una suerte de parte del contexto típico de lo viral que se vuelve el meme, diremos, hoy en día. Entonces, mis dudas son qué enciende esto, ¿no? Porque es contra él mismo todo, ¿no? ¿Qué enciende? ¿Qué hace que luego yo lo comparta, me ría? Y además me cuenta la chico que me ayuda en la casa, me cuenta la profesora de la compañera de la universidad, me cuenta el laboratorista, el colega. Ese es el resultado de las redes sociales, ¿no? ¿Te fijas? Me lo cuenta absolutamente todo. A nosotros mismos nos ha llegado el meme por todo lado, o sea, desde WhatsApp, por todo. Amigos, tras amigos. Te enviaron alguna vez, oye, mira, ríete. Claro. Y es así como, que a mí me enviaron, oye, estuvo buenísimo. pero soy yo. Esto, no se dieron el tiempo de ver toda la entrevista, y solo me decían, Carla, es verdad esto, es verdad que vos le hiciste, qué mala que eres, qué mala, claro, qué mala que eres. La clase media, la clase media alta le va a decir, Jefferson es de los nuestros. La clase media baja va a decir, Jefferson es de los nuestros. Es una pregunta interesante. Entonces ahí hay que investigar mucho más, sin dudas. Este programa lo hemos titulado Voto a Voto, Elecciones 2019C a fondo. Hemos tratado de tocar varios tópicos. Me encanta el desorden. Este programa se trata de así, ir de adelante para atrás, a un lado, al otro, con la finalidad de empezar a generar hipótesis, ideas, conclusiones son suyas. Pero aún hay temas que deben ser tratados, y quiero que sea aquí un poquito más rápido, a propósito del programa que llevamos a cabo. No quiero que esto sea a favor ni en contra de ningún candidato. Hemos tratado de debate, periodismo y encuestas, famosas encuestas. Yo he cumplido en este medio de comunicación con 2 parámetros básicos antes de publicar una encuesta.
comunicarme directamente con quien la hizo para que él se responsabilice de los resultados, y número 2, conocer de la ficha técnica. ¿Cómo creer en otras encuestas que no tenemos esos dos datos? No creer. No le creas. Yo todo por no creer, ya. No, sí. Personalmente no hemos decidido, al menos desde la Andariega, compartir ningún tipo de encuesta, por ejemplo, ¿no? Sí, es complicado, y créanme, van a generarse amigos y enemigos por doquier. La cultura política ecuatoriana, a diferencia de otros países en donde existen centros independientes de investigación de la opinión pública, no nos permite, lamentablemente, dar paso a este tipo de estudios que siempre tienen una agenda política detrás. Siempre. No existe, intereses. No existe tal cosa como, no, es que esto es lo que yo acabo de hacer y está bien hechito. No existe. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es evaluar la encuesta, pero con la misma metodología y pregunta. O sea, yo no puedo comparar, para hacer una tendencia, Cedatos con Perfiles de Opinión, por poner dos grandes marcas. Porque Cedatos tiene una forma de construir su cuestionario, de hacer su abordaje, y Perfiles de Opinión tiene otra. Entonces, primera cosa, cuando yo tengo una encuesta en mis manos, debo entender que esa es la foto del momento. Entonces, lo primero que tengo que leer, además de quién la hizo, con cuántos casos, cuál es el margen de error y porcentaje de confiabilidad, necesito saber en qué periodo se hizo. Y entender eso. Como periodista no puedo ser irresponsable y entender que en las 2 primeras semanas de febrero el ánimo en el Ecuador era este. Por eso el ánimo responde a esas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, primero es eso, ¿no? Segundo, si es que yo tengo esa foto, porque solo es una foto, si yo quisiera interpretarla mejor, necesito mirar la tendencia, pero no puedo leer la tendencia, y ahí critico a un colega que estuvo en la radio la semana pasada, colega académico, no puedo leer la tendencia con otras encuestas. Tengo que leer la tendencia con la misma encuesta, con la misma empresa. Eso dijo Blasco Peña-Herrera. Con la misma empresa. Entonces, si es que estoy leyendo los datos de Market, tengo que leer los datos de Market en noviembre, en diciembre, y en enero, en febrero, para poder ver quién crece, quién cae, qué tan pendiente está esa curva, ya sea de crecimiento, de decrecimiento, y de alguna manera entender qué está pasando en la población, ¿no? Ahora, esos son 2 factores fundamentales. Entender que ninguna encuesta es libre de una agenda política. Y segundo, entender que si la voy a analizar, miro la tendencia, pero de la misma encuesta, con la misma metodología. Exacto. Y todo. Pongo el ejemplo. Si a usted le preguntan en este instante, ¿por quién va a votar? Intención de voto. Entonces usted no me responda. Yo no puedo. Pero va a decir. Pero si yo le pongo aquí en este instante la papeleta y le digo vote, es diferente. Es diferente, es un proceso mental diferente. Entonces, ahí, por ejemplo, uno puede, por eso yo hago la pregunta siempre, ¿cómo hizo la pregunta de la intención del voto? ¿Fue intención de voto? ¿Fue con papeleta? ¿Fue simulación? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo? Porque la gente construye de manera diferente esa decisión, ¿no es cierto? Otra cosa, ¿cuán representada está la ruralidad? ¿Cómo está la ciudad? ¿No es cierto? Que por son ejemplo, 2 temas. En la prefectura, que dicen que andan empates. Yo siempre pregunto, ¿cómo está en Gualaceo? ¿Cómo está en Santa Isabel? ¿Cómo está en Paute? Ninguna de las encuestas dice eso. Exacto. Ninguna. Entonces, Ibernal debe saber que su empate en Cuenca no le libera de lo que está pasando afuera en cantones. Provincia es muy diferente, ¿no? ¿No es cierto? Estamos con personas y panelistas desde el periodismo y desde la academia. Al cierre de este programa, ¿ustedes pueden calificarse de objetivas realizando su trabajo periodístico? Qué buena pregunta. Uy, es lo que más se apunta. Como dicen, la objetividad no existe, es como la utopía, hay que andarle persiguiendo. Pero la gente le tiene pavor a enfrentar ese tema. ¿Ustedes Pero no han podido lo que derrotar? nosotros buscamos es la honestidad intelectual, lo que tanto se habla. Ser objetivo es muy difícil. Y bueno, honestamente, esta es la primera vez que nosotros nos lanzamos a hacer un proyecto para hablar con políticos, etcétera, etcétera. Y es complicado porque a veces uno cae en que sí estás de ese rato de periodista, pero también estás como ciudadano, y a veces
te pones a analizar, pero no puedo esperar a que me solucione todo tampoco. O sea, y estamos así como, no puedo ser tan inquisidora, si se quiere, porque no, tampoco se trata de que me solucione todo, de que sepa absolutamente todo el candidato que está ahí, ¿no? Sin embargo, el objetivo es ese, siempre ser, o sea, apuntar a la honestidad intelectual, pienso yo desde mi parte, y quizá las chicas comparten. Sí, yo creo que ese es uno de los pilares básicos de Landariega. Landariega fue concebido por eso. Agradezco que Caroline decía, hay responsabilidad, hay un buen periodismo, siempre apuntamos a eso. Entonces, el objetivo, ser objetivas, claro, no existe, la objetividad no existe, siempre yo tocaba la visión de mujer, desde nuestra visión de mujeres, entonces también está la visión personal mía, todo eso, pero la honestidad es un pilar de Landariega, yo creo que es eso. Yo creo que la parte de objetivismo se pudiera reflejar con el profesionalismo. O sea, para mí van de la mano. Entonces, el momento que somos profesionales y sabemos cómo se realizan las cosas, estamos con una estrategia y no sé, métodos, llegamos a este producto que puede ser percibido como tal, evitando nuestras tendencias y nuestra forma de, no sé, personales. Como profesora estoy conmovida con lo que acabo de escuchar, porque en verdad es desde el espacio en el que estoy, tanto en el aula de clases como en la reflexión y el análisis en los medios de comunicación, es una lucha constante, pedirle a la gente que cuando usted le obliga al periodista a ser objetivo, lo que le está pidiendo es un imposible, ¿no? Lo correcto es pedirle transparencia. Alguna vez conversamos contigo sobre eso. Si es que el medio de comunicación me demuestra esa transparencia, ya está, eso es lo único que pido. Y que va a hacer un trabajo profesional, y eso implica contrastar 2, 3 fuentes, ponerles en el contexto adecuado, ¿no es cierto? Tratar de seguir en la búsqueda de esa verdad, no es mi verdad o su verdad, sino, ¿no es cierto? Estamos hablando, como decimos, pedazos de verdad que tratamos de recoger, me encanta esa ilustración. Las versiones de la realidad. ¿No es cierto? Versiones diferentes que hay de un mismo fenómeno. Y de eso se trata, y claro, el tema del periodismo, sobre todo el periodismo político, requiere mayor sensibilidad, inclusive en esa línea, porque el individuo no deja de ser individuo. El que está escribiendo es una persona de carne y hueso, con sufrimientos, con ideas, con conceptos, con consignas personales también. Yo creo que entonces es importante transparentar eso, precisamente. Y eso yo agradezco, insisto, Cuenca se caracteriza por tener un periodismo responsable y honesto. Y me da mucho gusto ver estas nuevas generaciones, no que yo sea muy vieja, no medio coteja soy, pero me da mucho gusto ver estas generaciones que están haciendo un periodismo muy interesante. Yo creo que también tiene que ver con el respeto a los que nos leen, a los que nos ven. Es los que nos oyen, por favor. Los que nos oyen también, por supuesto. Entonces ese es el respeto, la corresponsabilidad con la persona que está consumiendo nuestros productos. Voy a arriesgarme, antes de cierre. Igual creo que es importante siempre evaluarnos, autocriticarnos, y es algo en lo que hemos trabajado, yo también, digamos, normalmente así. Deprimido. Claro, y tú hablabas igual de las redes. Difícil. Yo sé que hay mucha gente que a veces te critica por criticar y hasta por ahí por el gusto de sacarte un meme, pero igual sí vemos, si es que alguien nos dice algo, bueno, será, te cuestionas, o por el mismo tema de la objetividad, porque puede por ahí salirte esa subjetividad mucho en un momento que no debía. Entonces creo que sí es importante todo el tiempo estarse evaluando. Sobre todo porque uno defiende mucho nuestro trabajo. O sea, yo sé así como también, ¿no? Defender nuestro trabajo, pero claro, no somos perfectas. Muchísimas gracias. Decía, me voy a arriesgar. Quiero tenerlas el 24 de marzo aquí porque es importante al cierre y al inicio de las votaciones un nuevo escenario y una nueva reflexión para los votantes. Los medios de comunicación estamos llamados a una tarea bastante importante, y es ayudar no solo a informar, sino también a reflexionar. De ahí que nuestro deber muchas de las veces se ve cuestionado por la gente, pero finalmente cada quien es dueño de sus propias conclusiones. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Síganos para en nosotros Landariega. Siempre es una sorpresa de episodio en episodio. El anterior domingo presentamos un reportaje que lo hicimos en Quimsacocha, que lo titulamos Oro o Agua. En esta ocasión lo hemos titulado Elecciones 2019, voto a voto.
Cada quien es dueño de su voto, ni las encuestas, ni las redes sociales, ni los memes. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos, amigos oyentes. Gracias. Este programa se reprisa a través de la frecuencia 90.1 FM el día lunes a las 21 horas y está disponible ya en nuestros canales y portales virtuales, las redes sociales, para que usted lo reprise completo. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima, hasta el 24. Quedo y les comprometo aquí de manera verbal. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos.